Bueno, antes vimos estrategia centrada, siempre bajo la premisa de que Wyckoff no es ningún sistema, pero dentro de ese marco que te plantea Wyckoff sí que se pueden articular algunas ideas operativas que luego ya cada uno tendrá que concretar, ¿no? Y con las salidas podríamos decir básicamente lo mismo. Pero bueno, en este primer punto, no olvidemos que igual que en las entradas, en las salidas no hay una única solución ni un único planteamiento empaquetable para todo el mundo, de manera universal. Ahí cada uno tendrá que hacer su proceso de prueba y error y de configuración de su propio sistema, tanto de entradas como de salidas. No queda otra. Pero bueno, más allá de eso y por aportar algunas ideas que pueden ser interesantes, lo primero a la hora de plantear estrategias de salida sería intentar saber qué tipo de operadores somos nosotros. Aquí básicamente lo que quiero, la primera diferenciación que quiero hacer es si somos más unos operadores de tipo scalping, que hacemos scalping, o más tipo swing trader. Me quiero detener un pelín en esto porque es importante y además porque percibo que mucha gente no termina de entender muy bien la diferencia entre uno y otro. Mucha gente de manera equivocada atribuye o equipara el scalping a la operativa intradía y el estilo swing a la operativa a varios días. A varios días. Y esto no es del todo correcto. A ver, para entender la diferencia, tenemos que entender, y eso yo creo que ya después de todo lo que hemos visto se entiende, que la dinámica del mercado son una consecución, una secuencia de movimientos impulsivos seguidos de correcciones. Movimiento impulsivo seguido de corrección. Movimiento impulsivo, corrección, pero puede ser ya un giro, una distribución, impulsivo para abajo, corrección, impulso. Con Wyckoff hablaríamos que este es el efecto y esta es la causa. Proceso de reacumulación aquí. El efecto, podemos poner aquí la causa. Efecto, causa. Efecto y aquí causa, etcétera, etcétera. Pero tenemos esta secuencia. Si observamos es casi como los movimientos de las olas, como si fuese una gran marea y tenemos los sube y bajas de las olas. Se asocia el estilo scalping, el scalper, a aquel operador que cuando entra a mercado evita estar dentro de la ola, cuando se produce la ola. El scalper lo único que intenta es coger tramos del mercado, tramitos, ya sean a favor de la tendencia, o sea, ya sean movimientos, cachitos de los movimientos impulsivos o cachitos de las correcciones. Lógicamente, si opta por los cachos de las correcciones, pues el potencial siempre va a ser menor, pero bueno, ahí también se podría plantear un recorrido y habrá gente que lo sepa explotar dentro de un estilo scalper. Por el contrario, el swing trader lo que hace es surfear esas olas. De alguna manera, aun entrando en la operación aquí y pudiéndose salir aquí en el máximo del impulso, aguanta, no cierra su operación, asume una pérdida temporal en esta caída de la corrección. Voy a hacerle un dibujo que se vea un poquito mejor. Entra aquí, el impulso le va a favor, no se sale cuando piense que se acaba ese impulso, sino aguanta el periodo correctivo, aun sabiendo que sobre el papel esos hipotéticos o potencial beneficio que tuvo, imaginemos de 10, de momento los va a ir perdiendo. Porque la corrección ya sabemos que Wyckoff decía que podía caer más o menos al 50%. Si seguimos las ideas de Elliott, pues tenemos el 38%, incluso el 62%. Imaginaros que cae hasta el 62% y esta persona entró aquí. Estaríamos hablando de un operador que pondría en juego casi toda la ganancia latente que tuvo hace un rato. Pero aún así, el estilo swing asume ese riesgo porque las operaciones que le salgan bien y que al final esto sea una corrección, va a venir una segunda ola, va a venir un segundo impulso que le va a permitir una ganancia, estirar la ganancia muchísimo más. Ganancia que el scalper no estira. El scalper se queda en un cachito. Y hay veces que el scalper coge aquí un tramito y luego el mercado sigue saliendo. Y claro, como no tiene una filosofía swing, hay veces que se le queda cara de tonto, pero no pasa nada. Tu estilo es más un tramito, un cacho. Entonces, esta diferencia entre surfear las olas, aguantar las correcciones
en aras a intentar obtener un desarrollo mayor o simplemente optar a tramitos, esta diferencia no tiene que ver con el marco temporal en el que estemos operando, no tiene nada que ver si somos operadores intradía o operadores a largo plazo. Es decir, en una sesión operativa de 3:30 de la tarde horario español a 10 de la noche, que sería el mercado americano, en horario español, una persona puede hacer swing trading, porque durante la sesión hay olas, hay movimientos impulsivos, correcciones, y una persona podría ser un swing trader intradiario. Y luego en una dimensión o una operativa semanal, donde cada vela sea una semana, uno también podría ser un scalper, porque igual todas estas semanas están generando un movimiento impulsivo y esta persona lo único que quiere es intentar cogerse un cacho de toda esa tendencia que a lo mejor ha durado 3 meses, pero simplemente el movimiento impulsivo. Por lo tanto, la diferencia es importante. ¿Por qué? Porque si somos scalper, al más mínimo indicio de que está apareciendo volumen que denote presión contraria a la que te interesa a ti, es un motivo más que suficiente para irte de la operación. A ver, si nosotros cuando planteamos las estrategias de entrada decíamos, la entrada debería ser en ese sitio donde podemos ya dar por confirmado, después de haber un indicio, un test confirmado, que la oferta se ha retirado, en el caso alcista, que ya la oferta no presiona. En ese momento, en el momento en el que el mercado te dice, con un test, etcétera, y un corte, que ya no hay presión vendedora, ahí se justificaba la hipótesis de la entrada. Bueno, pues para justificar la salida podríamos plantear para un scalper lo mismo. Si vamos disfrutando de un movimiento alcista, vamos ganando dinero, y de pronto en ese movimiento alcista vemos que el volumen aumenta mucho, será un signo, un indicio muy interesante de que se podría estar empezando a gestar como mínimo una corrección, sino un proceso de distribución que haga caer al precio. Por lo tanto, el scalper, cuando aparece un pico de volumen en ese movimiento tendencial que está disfrutando, es razón más que interesante y suficiente para salirse, para cerrar la posición y que ya, bueno, que el mercado siga o que no siga. En cambio, el swing trader, a lo mejor ante ese volumen, dependiendo ya de su sistema, de los planteamientos que tenga, a lo mejor tiene que aguantar sabiendo que puede venir una corrección o incluso podría venir un giro y a lo mejor le podría hacer perder lo que ha ganado, salir en pérdidas, etcétera, pero lo tiene que asumir porque se supone que ya ha definido sus reglas, ya ha definido que quiere un estilo más swing y por lo tanto es el peaje que tiene que pagar. No hay ningún sistema que sea perfecto, que nunca falle. Al final tienes que asumir siempre las consecuencias de tu sistema, que siempre va a tener una tasa de errores, y luego el coste de oportunidad, que bueno, por el hecho de ser swing, pues a lo mejor te estás estás perdiéndote oportunidades que los scalpers tienen en determinadas épocas, pero también las oportunidades que tú tienes en determinadas épocas no las tienen los scalpers, ¿vale? Para hacer una simplificación de la realidad. Yo tengo que decir que yo soy muy scalper en el intradía. Movimientos cortos y cuanto antes te puedas salir, primero, menos emoción, porque lo malo del swing es que estás mucho tiempo dentro de la operación y soportar una corrección en contra no siempre es fácil, porque, en fin, has visto que has hecho una buena análisis, una buena ejecución, que has tenido una ganancia en papel interesante y ahora se está poniendo en juego. Es una situación emocionalmente que no es fácil de aguantar. Por lo tanto, yo creo que desde mi punto de vista es más interesante pequeños tramitos, ya estás fuera, y si el mercado te da luego otra oportunidad de entrada, pues ya volverás a hacerla. Pero de nuevo insisto, esto es algo que os comparto de cómo yo intento seguirlo, lo justifico, pero lo interesante es que lo razonéis, le deis vueltas y que no penséis que ese es el sistema que se propone, ni muchísimo menos. Lo interesante es que le deis vueltas y que defináis vuestro propio sistema con vuestro setup de entrada y setup de salida. Vale, dentro de todo esto que hemos comentado, podríamos decir también o añadir también que podemos hacer dos tipos de salidas. La salida digital o la salida técnica. A ver, por lógica, a priori, la técnica sería la más razonable. Si estamos utilizando ideas
de entendimiento del mercado, de la oferta y la demanda, pues qué mejor que dejarle al mercado que nos diga cuándo nos tenemos que salir. Por ejemplo, ese pico de volumen. Bueno, vamos a esperar, si estamos dentro de una operación, vamos a esperar que nos lo diga el propio mercado con la información que nos da, y en ese momento pues cerramos la operación. ¿Qué pasa? Que eso es muy bonito, pero de nuevo vuelvo a repetir lo de la emoción. Cuando estás ya metido en faena, dejar toda tu decisión a ese análisis discrecional no es tan sencillo. Porque cuando la orden está viva, tú estás viendo que tu dinero se está ahí moviendo, ahí entran muchos factores emocionales que te pueden hacer llevar a tomar decisiones equivocadas. Y suele costar. Es lo más razonable y es lo más lógico, pero desde mi punto de vista también es muy interesante y es el que yo también recomiendo hacer una salida digital. Entras en 10, por ejemplo, y automáticamente tu orden de profit o de beneficios automáticos de profit se coloca en 12, por ejemplo. Y tu stop también, que debería ser automático, se coloca en 8. Puedes jugar, que es lo que hago yo, y este lo pones a 13 y este a 8. ¿Vale? Y ya juegas, en principio, con una ratio que es de beneficio-riesgo un poquito mayor que 1, 1,5 por ahí. Pero la pones. Y si el mercado se te va a favor, salta tu operación de profit y luego continúa 10 puntos más, pues mala suerte, que se lleven esos 10 puntos otros. Pero tú por lo menos has asegurado esa ganancia, el salirte pronto de la operación y el dejar de sufrir. Yo creo que eso es muy interesante. Y luego se pueden hacer cosas mixtas, ¿no? Que podría ser, si uno tiene capacidad con CFDs o con futuros micro, capacidad de entrar con varios lotes o varios contratos, puede decir, bueno, yo entro con 4 contratos, porque esa es mi base operativa de entrada de contratos, y luego, bueno, pues 2 de ellos los voy a sacar a los 2 puntos de beneficio, pero luego los otros 2, ya que me he asegurado un poquito de ganancia, voy a hacer más una salida técnica, intentando ya poner en juego mi habilidad, si soy capaz de analizar mejor la situación y a ver si soy, efectivamente, tengo esa capacidad de sacarle un poquito más de jugo al mercado con ese conocimiento y con esa experiencia que he ido adquiriendo. Se podría hacer un mix. Pero luego está la otra alternativa, que matemáticamente Óscar Cajigas, que es un operador español de Valencia, me parece, que tiene un libro que se llama Técnicas de gestión de capital, me parece que son, o gestión monetaria. Lo tiene en su web, que es Onda 4. También lo recomiendo a los que estéis viendo el curso, por si os lo queréis comprar. Que plantea que realmente la manera más eficiente desde el punto de vista de la gestión monetaria sería el piramidar. ¿Qué es el piramidar? Pues imaginemos que vamos a hacerlo con acciones, que es más sencillo. Vamos a hacerlo con acciones, que es más sencillo. Imaginemos que tu entrada inicial de base son 120 acciones de lo que sea, de Google, de Alphabet. Bueno, pues si el mercado te da la razón, lo lógico sería incrementar la apuesta a medida que el mercado te va dando la razón. Pero ojo, ¿en cuánto lo incrementas? En principio con menos cantidad. Normalmente, bueno, plantea la mitad. Si son 120, añade a tu posición 60 acciones más. Y si sigue subiendo, añade 30 acciones más. ¿Qué consigues con eso? De alguna manera consigues este recorrido exprimirlo. Es como me voy con la ola. Me apunto a la moda y voy con todo. Pero voy dejando que el mercado primero me lo vaya reconociendo, y a medida que va reconociéndomelo, yo voy aumentando mi exposición y jugándome más en la piel en ese movimiento. Esta, que se llama piramidar, según Cajigas, matemáticamente es mucho más interesante que las salidas parciales que acabamos de describir anteriormente. Es decir, entro con 4, me salgo con 2 y luego pues me salgo con 1 y con 1, ¿no? Es decir, ir luego ya soltando poco a poco. Pero tiene un problema, que de nuevo, es muy bonita la teoría, pero ¿qué pasa? Que cuando lo estás haciendo, imaginemos que entramos al precio de $10 con 120 acciones. Y el precio me va dando la razón. Yo estoy contento porque voy ganando. Y de pronto aumento en 60 acciones más. 60, pero a un precio de 15. Automáticamente mi precio medio sube.
porque adquirí 120 a 10, pero ahora 60 a 15. Mi precio medio estará por aquí, no voy a hacer el cálculo, pero estará en 12, más o menos. Y si vuelve a subir y compro otras 30 a 18, mi precio medio volverá a subir. Al final me quedaré en una posición pues de 16 más o menos, de 16 dólares, con 180, con 210 acciones. ¿Qué pasa? Que a poco que el mercado se gire un poquito, me puedo poner en pérdidas con 210 acciones. Y es una faena también a nivel emocional el haber visto que has sabido, de nuevo, interpretar una buena situación, ser capaz de ejecutarla, que ser capaz de, o sea, tener la suerte de que el mercado te lo está reconociendo, pero luego ir añadiendo y que por un simple giro te puedas quedar en pérdidas con 210 acciones al precio de 16. Por lo tanto, nada es perfecto. No es oro todo lo que reluce. Y aquí depende mucho de cada uno, de la personalidad de cada uno. Habrá gente que por lo que sea el piramidar se le dé bien, porque tiene la sangre fría, porque le gustan las emociones, porque situaciones así las sabe llevar muy bien. Y otros que sean pues mucho más tranquilos y necesiten pues una salida digital y ni siquiera salidas parciales, sino entro con 2 contratos o con 2 lotes o con lo que sea y me salgo con 2 y me olvido. Insisto, no hay nada, matemáticamente podría ser lo que sea, pero las emociones juegan un papel tan importante que ahí es cada uno el que tiene que empezar a definir estas pequeñas cosas, y la única manera de definirlo es con experiencia, con conocimiento y con prueba y error. No hay más. Lógicamente, este tipo de cursos, este tipo de feedback que os podemos dar los que llevamos más tiempo, creo que pueden ser de valor. Pero al final es uno el que lo tiene que meter en su cóctel, darle vueltas, meterle sus ingredientes y hacerse la bebida que más le guste.